Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto saludarte. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos tiene un consejo. Comenzamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy haremos un repaso sobre las características principales de las culturas mesoamericanas. Recordemos sus aportes y en particular su relación con la naturaleza. Recuerdo que en esas clases aprendimos cómo se ubican temporalmente las culturas mesoamericanas y que habitaron en el territorio de lo que hoy conocemos como México. Las ubicamos en 3 periodos que fueron preclásico, clásico y posclásico. Claro, como vimos en las clases anteriores, el área cultural de Mesoamérica abarcó desde el noreste de México hasta Centroamérica, y en esa área tan rica en vegetación fue en la que los primeros habitantes de ese territorio se asentaron y tuvieron muy variadas formas de vivir. Maestra, ¿le parece si iniciamos con los olmecas? A mí me parece muy bien. Veamos el siguiente video que nos ayudará a poderlos ubicar de mejor manera. Muy bien. Bienvenidos a la trama del tiempo. En esta ocasión conoceremos la primera etapa de la historia de México, el preclásico. Pero antes hay que decir que en el pasado previo a la llegada de los españoles hubo 3 periodos. El preclásico, origen y formación de las primeras civilizaciones. El clásico o apogeo, la consolidación de las grandes ciudades. Y el posclásico o ocaso, el dominio del Imperio Mexica que culminó con la llegada de los españoles. Ahora sí, regresemos. El preclásico. Miles de años en el pasado, el enorme continente americano fue habitado por cazadores-recolectores que aprendieron paulatinamente a crear herramientas de piedra, hueso y otros materiales. Los habitantes eran nómadas, o sea, que se mudaban continuamente en busca de alimento. Pero todo cambió al instante que al descubrir que las semillas podían sembrarse y cultivarse, culminaron en el cambio revolucionario de la agricultura. Ahora, establecidos en un solo lugar, crearon aldeas compuestas por unas 5 o 10 chozas, donde dejaron atrás el comportamiento nómada y comenzaron el sedentarismo. Los primeros aldeanos perfeccionaron las técnicas agrícolas y domesticaron el maíz. Era de tal importancia que llegó a ser adorado como algo divino. La agricultura permitió algo nunca antes visto: la abundancia de los alimentos. También se crearon vasijas, nació la alfarería y figurillas de barro. Además de todo, algunos pobladores acumularon los granos de maíz, mientras que la población de las aldeas aumentaba. Sus casas crecieron y construyeron pozos para resguardar los granos. Las aldeas más pequeñas y con menos recursos ahora dependían de las más grandes, lo que fue creando los primeros centros de poder. Ahí, gracias a la abundancia, algunos aldeanos podían especializarse en actividades distintas a la agricultura, como la cestería, la alfarería o el comercio, y los primeros gobernantes y líderes espirituales.
Había suficiente humedad para la agricultura, suficiente agricultura para el maíz y suficiente maíz para todos. No así en zonas más áridas, como en Oasis América y Áridoamérica, donde la mayoría de los pobladores aún eran nómadas. Preclásico temprano. Los vestigios de antiguas civilizaciones se han encontrado en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Guatemala y El Salvador. Ahí las pequeñas aldeas crecieron y construyeron los primeros edificios, que ya no eran habitacionales, sino que eran templos, plataformas de tierra y piedras que en la cúspide tenían un espacio de adoración, donde se realizaron los primeros rituales religiosos. Los lugares con templos se convirtieron en las primeras capitales. Es posible que comenzaran divinizando a algunos animales, a los que les conferían poderes sobrenaturales. Había sacerdotes respetados e importantes para la sociedad y para el gobierno. El territorio mesoamericano estuvo repleto de capitales, que intercambiaban muchas cosas entre sí, entre alimentos, objetos y, por supuesto, las ideas, aunque hablaran lenguas diferentes entre sí. Simultáneamente, los ríos Papaloapan y Grijalva vieron nacer la civilización más importante del preclásico: los habitantes del país de Lule, los olmecas. El área, ahora ocupada por Veracruz y Tabasco, otorgaba una gran riqueza natural que propició un desarrollo acelerado. Los olmecas eran grandes comerciantes. Esto les obligaba a viajar y transmitir sus conocimientos, su lengua, su estilo artístico y algunos elementos de su religión. Por eso influyeron en todo el desarrollo cultural mesoamericano. En sus 3 ciudades más importantes, había templos ceremoniales, construcciones habitacionales, ofrendas subterráneas e incluso las primeras obras de drenaje. Pero lo más sorprendente eran las enormes cabezas colosales que retrataban a los personajes más importantes de su región, como los gobernantes, los sacerdotes o héroes mitológicos. Por si fuera poco, también desarrollaron el primer sistema de escritura de Mesoamérica, de tipo jeroglífico, poco a poco perfeccionada e inscrita en diversas piedras y esculturas. Al mismo tiempo, otras ciudades florecían en diversos lugares de Mesoamérica. Todas ellas tenían una marcada influencia de los olmecas, desde Belice y Guatemala hasta el área de Jalisco. Ahí se construyeron edificios adornados con esculturas, se comenzó a practicar el juego de pelota como un ritual religioso e incluso se desarrollaron diferentes formas de escritura jeroglífica. El preclásico medio. Además de aumentar su tamaño, todas estas capitales y aldeas cercanas tenían cada vez más pobladores. Los edificios eran cada vez más grandes y los caminos y obras hidráulicas permitían una producción agrícola cada vez mayor. Un ejemplo de esto es Cuicuilco, convertido en la zona más importante del centro. Se hallaba en un punto comercial estratégico, comunicaba a varias ciudades y estaba rodeado de mucha agua y riquezas naturales. También contaba con un sistema hidráulico propio y un distintivo templo circular que alcanzaba los 27 metros de altura. Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas, un indicio de la importancia de la religión y de su centro ceremonial. El preclásico tardío. El esplendor de Cuicuilco acabó con el monumental desastre de la erupción del volcán Xitle y se le unió la erupción del volcán Popocatépetl, que impactó a las zonas de Cholula y Totimehuacán. Ambas erupciones dieron pie al crecimiento de Teotihuacán, lugar que albergó a los sobrevivientes, quienes contribuyeron al apogeo de la gran ciudad con adoratorios al sol y a la luna. Hacia el área central, la costa del Golfo y el área maya, varias ciudades fueron abandonadas misteriosamente, acontecimiento reemplazado por la llegada de nuevas ciudades, que con el tiempo llegarían a su máximo esplendor, como Monte Albán y Calakmul. Mientras tanto, en Tres Zapotes, la ciudad olmeca que continuaba habitada, sucedió la creación de la Cuenta Larga, un calendario que a partir de un origen mítico, ubicado en el año 3114 a.C., representaba el tiempo cero, el origen de todo. Este calendario no se usaba en la vida cotidiana, solo marcaba con gran precisión los acontecimientos históricos relevantes. La Cuenta Larga indicó mucho antes que otras culturas, como la India, la existencia del cero. Sin embargo, no todas las culturas utilizaron la Cuenta Larga, ya que al ser los mayas grandes astrónomos y matemáticos, crearon sus propios calendarios, uno de 260 días y otro de 365 días. Incluso construyeron los primeros observatorios astronómicos en El Mirador, Tikal y Huaxactún. El fin del preclásico. El culto incluyó a diversos animales y elementos de la naturaleza, como la lluvia, el sol, la luna o el maíz. La escritura se desarrolló de forma distinta en cada zona y se plasmó en vasijas, estelas y esculturas. También los gobiernos se fortalecieron y surgieron las figuras del noble, señor o rey. En el área maya,
por lo que se consolidaron los linajes y el poder centralizado. Cuando culminó el periodo preclásico, el territorio mesoamericano albergaba a una gran diversidad cultural, sin descartar la notoria influencia olmeca. Sin embargo, fueron decayendo y despoblando no por una catástrofe, sino por un reacomodo de la población que dio fin al apogeo olmeca y vio nacer el dominio de otras culturas. Como vimos en el video, empezamos a recordar que las primeras civilizaciones que surgieron en el periodo preclásico ya tenían perfeccionada la agricultura. Comienzan a construir sus hogares con diferentes materiales de su entorno, mismos que pueden ser de diferente resistencia y variedad. En este periodo podemos apreciar distintos tipos de construcción, como el caso de los centros ceremoniales. Asimismo, se empezaron a fortalecer los gobiernos, surgieron clases sociales y se consolidó el poder centralizado. Antes de adentrarnos en el desarrollo de la civilización olmeca, quiero que puntualicemos ciertos aspectos. En este mapa podemos observar las zonas donde se concentraban las diversas culturas mesoamericanas. Observemos con cuidado esta distribución. Al occidente se establecieron culturas como los purépechas, conocidos antes como tarascos, en lo que actualmente es Michoacán. En el sur, los mixtecos y zapotecos, en entidades que actualmente conocemos como Guerrero y Oaxaca. En el centro encontramos las civilizaciones mexica, teotihuacana y tolteca. En la península de lo que actualmente es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se localiza la civilización maya. En el territorio que rodea actualmente el llamado Golfo de México, encontramos a los totonacos, huastecos y olmecas. Estas civilizaciones ocuparon el territorio de las actuales entidades de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Estos grupos humanos se establecieron en zonas apropiadas para cultivar. A medida que fueron creciendo, idearon nuevas formas de subsistir y construir nuevas cosas, utensilios, casas y edificios. También maneras de protegerse de otros grupos humanos que quisieran aprovecharse de ellos. La ciudad se organizó en varios grupos. Mencionaré dos: los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros, y los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de ciudades y en las guerras como soldados. ¡Wow! Recuerdo que en cuanto a su organización social y política, en un primer momento estas sociedades se organizaron en tribus, ¿verdad? Y bueno, después en cada sociedad se diferenciaron sus roles sociales, ¿verdad? Así es, se cree que los olmecas tenían funciones conforme a su posición social. Ok. Entre los diferentes estratos sociales tenemos los siguientes. 1. Había una clase dominante integrada por gobernantes, sacerdotes, con las características que antes se mencionaron. Después le seguían los guerreros, personajes dedicados a la protección de los poblados. Número 3, los jugadores de pelota, deporte que consistía en meter una pelota por unos aros de piedra y que se cree no solo se practicaba por diversión, sino para resolver problemas, incluso políticos y de repartición de tierras. 4. Alfareros, escultores y pintores, encargados de hacer obras de gran magnitud como las cabezas colosales o figurillas que representaban al dios jaguar, el cual se cree que era su principal dios. E incluso personas con deformaciones que les hacían intencionalmente porque eran símbolo de belleza, o bebés relacionados con los gobernantes sacerdotes, o pinturas que representaban situaciones que tenían que ver con la clase dominante. En otro estrato teníamos a los agricultores, encargados de sembrar y cosechar frutos y semillas para poder alimentar a la población. Eso es cierto. Ahora ya me queda todavía más claro, maestra. También recuerdo que, la cultura olmeca es considerada el primer pueblo de Mesoamérica que alcanzó el grado de civilización, dejando así un legado artístico, político, social, religioso y de comercio para las civilizaciones que le sucedieron. Tenían una cosmovisión extensa, ¿no? Recordemos que cosmovisión es un sistema de creencias que tiene cada persona o población sobre la manera en la cual conciben al mundo.
la forma en la cual los humanos deben regir su vida y tener relación con las demás personas y con todo lo que les rodea. En este caso, se cree que adoraban deidades sobrenaturales que tenían relación con los fenómenos naturales. Otro punto es que algunos especialistas tienen la hipótesis de que la civilización olmeca no se extinguió por completo, sino que se dividió en varios grupos que influyeron a otras civilizaciones como la maya, por ejemplo. Otro punto también es que su influencia, tanto de pensamiento como de alcance técnico, perduró y fue transformándose con el tiempo. Es por ello a lo que hoy sus impresionantes vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales. Por lo tanto, la civilización olmeca es conocida como la cultura madre, la primerita, ¿verdad? Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Ahora quiero que veamos el siguiente video para recordar lo que vimos sobre las culturas que se desarrollaron en el periodo clásico. ¿Te parece? Me parece. Vamos a verlo. Las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas. Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Teotihuacán. Tras un Cuicuilco abandonado, Teotihuacán creció al grado de convertirse en la ciudad más importante de toda Mesoamérica. Era una ciudad enorme, con muchos pobladores y tierras ricas en obsidiana. Además, su cercanía con el lago de Texcoco favoreció que tuviera gran cantidad de recursos naturales. Teotihuacán estaba repleta de talleres donde se elaboraban cuchillos, puntas de obsidiana, molcajetes, vasijas, metates, máscaras adornadas con piedra y cerámica que después se comerciaban a tierras muy lejanas. Al ser tan próspera, Teotihuacán recibía migrantes que fundaban sus propios barrios y conservaban su propia lengua. Era una ciudad multicultural. La arquitectura se basaba en una construcción monumental que favoreció la observación astronómica. Reflejaba las ideas religiosas y reconstruía el mundo divino mediante caminos, puentes, túneles y pirámides. De ahí el nombre de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. La calzada de los muertos, el eje central de la ciudad, medía más de 3 kilómetros y desembocaba en la plaza de la pirámide de la luna, enfrente de la pirámide del sol. Los astros que regían la vida y el tiempo fueron construidas sobre un túnel subterráneo que finalizaba en el área central de la pirámide. Todos los edificios estuvieron adornados con esculturas y pinturas que representaban animales y dioses, asociados al mar y la fertilidad, como en el templo dedicado a Quetzalcóatl. Sus dioses representaban fuerzas naturales, atribuciones de la vida y la muerte o seres míticos con características humanas y animales. Los más importantes fueron el dios de la lluvia y la tierra, el dios del fuego, la diosa del agua, la serpiente emplumada y el dios cubierto de piel humana. A pesar de todo su poder, Teotihuacán no desarrolló significativamente la escritura, la astronomía ni las matemáticas. El evidente contraste con la cultura de los mayas. Los mayas estaban fuertemente influidos por los teotihuacanos, pero con el crecimiento de las ciudades floreció una cultura propia sumamente avanzada. Los mayas del periodo clásico registraban los acontecimientos importantes de sus gobernantes en enormes estelas utilizadas como altares. Construyeron arcos y bóvedas en sus edificios, desarrollaron diferentes formas de escritura y tenían cerámica de diferentes colores. La ciudad maya más importante en este periodo fue Tikal, que alcanzó los 90,000 habitantes y contó con grandes palacios reales y construcciones menores dedicadas a la vivienda, el culto y el gobierno. Tenían juego de pelota, plazas, calzadas, altares y estelas con inscripciones y grabados. Si bien Tikal era la ciudad más destacada, Copán, Palenque y Calakmul eran capitales que también dominaban el territorio.
Para los mayas era muy importante registrar los acontecimientos relevantes. Por eso desarrollaron sistemas matemáticos y calendáricos muy precisos. La representación numérica se basaba en 3 signos: el punto, la barra y la concha. El valor de cada signo dependía de su lugar asignado. Las cuentas se hacían de 20 en 20 y cambiar la posición de estos signos podía representar enormes cantidades. Fue en este sistema donde existió el cero, la gran aportación de la matemática maya. Gracias al avanzado manejo de los números, los mayas desarrollaron varios calendarios. Uno agrícola y ritual que constaba de 365 días, otro adivinatorio con 260 días y uno histórico que tenía 360 días. La escritura maya, por su parte, se desarrolló mediante la mezcla de signos que podían representar una idea, una palabra o sonidos. Sus deidades fueron representadas en diversas inscripciones. Destacaban el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Aunque estaban geográficamente alejados, los mayas tuvieron una estrecha relación cultural con Teotihuacán y con la tercera ciudad más importante de Mesoamérica, los zapotecos. Monte Albán fue el centro de su cultura, alcanzando su mayor florecimiento en el periodo clásico. Convivían hablantes de diferentes lenguas del área de Oaxaca y era la capital más importante. En su apogeo, Monte Albán medía más de 6 kilómetros y contó con unos 30,000 habitantes. Era un centro de poder que controlaba una enorme área agrícola, la cual desarrolló un sistema de cultivo basado en terrazas. En cuanto a la arquitectura, construyeron una gran plaza central rodeada por sus principales edificios y un juego de pelota ubicado al oeste, mientras que al sur estaba su edificio principal, con 25 metros de altura. A Monte Albán asistían los habitantes de los pueblos aledaños para presenciar los rituales religiosos que se llevaban a cabo en la plaza. Cabían hasta 15,000 personas en el sitio. Una de las cualidades especiales de Monte Albán es que, al igual que las ciudades mayas, contó con estelas con inscripciones y grabados, y su escritura contaba con signos que representaban palabras o sonidos. Además, utilizaban 2 calendarios, el ritual de 260 días y el solar de 365. Un elemento importante de la religión zapoteca fue el culto a las deidades celestes, esencialmente los relámpagos. Adoraban a las nubes e inclusive se llegaron a considerar sus propios descendientes. El fin del clásico. La ciudad de Teotihuacán fue decayendo y, al ser el centro de poder más importante, Monte Albán, Palenque y Tikal seguirían su mismo destino. La mayoría de los pobladores migraron y otras ciudades despuntaron. Con el tiempo, el poder se canalizaría hacia la cuenca del Valle de México. Juan Carlos, queridas alumnas y alumnos, durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Veamos la ubicación geográfica y las características naturales de la zona, pero en específico a los mayas. Como vemos en la imagen, los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán, en México, y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en el territorio que hoy llamamos Centroamérica. Alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así, sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades como Tulum, Chichén Itzá, Uxactún, Palenque, Yaxchilán, Copán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Por otra parte, tenemos a los teotihuacanos. A la cultura teotihuacana la podemos ubicar en el Altiplano Central, la cual podemos observar en su libro de texto de historia en la página 41. Veamos que geográficamente puede tener contacto con otras culturas porque se encuentran en el centro de todas, y que el comercio que procuraron con todos y todas en algún momento hizo que su ciudad tuviera una gran diversidad cultural. Recuerdo que los mayas eran excelentes matemáticos y desarrollaron de manera increíble la escritura. De los teotihuacanos recuerdo que eran sumamente buenos comerciantes, y eso se puede constatar en los restos arqueológicos donde encontramos influencia en sus construcciones y manera de pensar, no solo de los mayas, sino también de los zapotecos.
Muy bien, Juan Carlos. Ahora vamos a ver sus estructuras políticas y sociales. En el caso de Teotihuacán encontramos que 1. Sacerdotes, los cuales tenían dominio político y estaban en contacto con los dioses para poder dirigir a la población. 2. Jefes militares. Los especialistas dicen que recurrían a las armas contra otros pueblos e incluso se cree que Teotihuacán y sus tropas intervinieron activamente en el mundo maya. 3. Los campesinos, alfareros, talladores de piedra, entre otros, eran grupos que se dedicaban a la fabricación de productos diversos que eran usados para el comercio. Recordemos que esta cultura era reconocida como una de las más grandes comerciantes de Mesoamérica. Y yo recuerdo que en el caso de los mayas existían los gobernantes, sacerdotes y nobleza. Estos se dedicaban a ejercer el poder político y religioso de cada reino o señorío mixteco. Por lo general, las familias nobles solo se casaban con otras familias nobles para así no perder el poder. Por lo general, el poder se pasaba de padres a hijos. Luego estaban los mercaderes, sacerdotes, burócratas y jefes guerreros. Estos ayudaban en la administración, el control de las regiones que estaban bajo el dominio de los gobernantes, sacerdotes y nobles, además de que tenían que defender el reino de sus enemigos. Después venían las personas libres. Estos tenían sus propias tierras, negocios de artesanía y comercio. Luego estaban las personas sin tierra. Eran reclutados como trabajadores por las personas libres y eran los que hacían los diversos alimentos y productos de la región. En este grupo ubicamos a campesinos, pescadores y agricultores. Y al final estaban los esclavos. Era el sector social más bajo dentro de esta cultura y convivían con las personas sin tierra, pero aún con menos derechos. Perfecto, querido Juan Carlos. Hoy hicimos un repaso de lo que hemos estudiado sobre las culturas mesoamericanas que existieron en los periodos preclásico y clásico. Para la siguiente clase vamos a ver a los zapotecas, mixtecas y aquellas culturas que se desarrollaron en el posclásico. El día de hoy, por mi parte, sería todo. Maestra Noemí, le agradezco muchísimo la clase de hoy. Hemos estado recordando esos conocimientos vistos en clases anteriores para poder comprender mejor y poder avanzar hacia nuevos aprendizajes. Maestra, muchísimas gracias. Hemos terminado con las culturas prehispánicas, parte 1. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.